¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Esta tarde vamos a platicar de un tema que en la última semana por lo menos ha generado, pues no nada más polémica, porque creo que hablar de polémica es ponerle un calificativo que no lo alcanza a englobar, sino más bien indignación, preocupación eh, y bueno, toda una serie de críticas que fue este paquete de iniciativas, esta, vamos a decirlo así, miscelánea de iniciativas en materia del juicio penal, que presentó de manera formal, pero vamos, no sé cómo decirlo, porque finalmente el fiscal general de la República no tiene facultad de iniciativa, de iniciar leyes, pero sí presentó un paquete de reformas en materia del juicio penal, pues que lejos de provocar alguna simpatía o algún buen consenso, pues generaron toda una serie de críticas muy profundas. Es cierto que el sistema de justicia acusatorio ha sido objeto de innumerables críticas, muchas de ellas por desconocimiento en los años que tiene desarrollándose, a partir de que en el año 2008, en junio de 2008, se hizo la reforma en materia penal que entró en vigor 8 años después, es decir, en junio de 2016, y que en estos 3 años y medio que lleva utilizándose, pues ha sido objeto, es cierto, de diversas críticas relacionadas con temas muy concretos como puede ser la prisión preventiva oficiosa, los criterios de oportunidad, las salidas alternas que tiene, porque la sociedad está muy acostumbrada, y eso creo que no es nada alentador, el hecho de que asocia con demasiada fuerza esta idea de que a cada delito debe haber prisión y no admite que existan otro tipo de mecanismos para resolver alguna controversia en el orden penal. Es cierto que eso, y además algunas inconsistencias y desviaciones en la propia aplicación del sistema, pues han generado que lo que llamamos o conocemos coloquialmente como el juicio oral, pues haya estado sometido durante estos 3 años y medio pues a muchas presiones por gente que quisiera ver el regreso de un sistema penal de modo inquisitivo. A eso es justamente a lo que parece acercarse esta iniciativa presentada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero la semana pasada, pero también es cierto que esto pues es un atentado, la pura voluntad o el puro intento, pues es un atentado contra los principios constitucionales más básicos. Uno de ellos, que es el principio de progresividad de las leyes que contienen o que implican derechos humanos, porque en términos muy sencillos es pasar de un estado de avance a un estado de retroceso por diversas cuestiones que son de las que vamos a platicar esta tarde en debate público, y que al final de cuentas pues ha generado, es cierto, un consenso. Esta propuesta de reforma ha generado un consenso, pero evidentemente un consenso en contra. Para que podamos platicar con más amplitud y con más detalle de este tema tan interesante, tan actual, tan polémico y a veces pudiéramos decirlo tan incómodo como ciudadanos, bueno, pues invitamos a alguien, como tratamos de hacerlo cada semana, pues que es experto en este tipo de temas y que con su experiencia y conocimientos pues nos va a platicar con bastante más detalle esta cuestión tan polémica, tan compleja y, me atrevo a decirlo, tan riesgosa para todos los mexicanos. Creo que no es para un sector o para otro, sino es en general, porque en un momento dado cualquiera de nosotros puede estar involucrado en un juicio del orden penal. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a la maestra María Soledad Suárez Cruz. Ella es maestra en Derecho Constitucional y abogada postulante. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación.
y pues sobre todo pues darnos la oportunidad o darme la oportunidad de abordar estos temas pues es bastante interesante, y sobre todo como darle como de manera genérica abordarlos y decir pues de manera general, repito, lo más resumido, sintetizado que se pueda, ¿no? Y digerible para nuestra audiencia, lo concerniente a estas reformas, ¿no? Y bueno, no sé si Claro, comenzamos. sí, no, pues creo que de alguna manera lo correcto sería hablar un poco del contexto, ¿no? Eh, veníamos de la costumbre, vamos a decir así, hecha ley del sistema inquisitivo, y que hace algunos años brincó o dio el cambio, dio la reforma al juicio oral, al juicio penal oral. Así, al Si sistema acusatorio. pudiéramos ver el sistema acusatorio, si pudiéramos hacer un contraste sencillo entre cómo era ese sistema, el sistema inquisitivo, y cómo es el sistema acusatorio, cuáles pudieran ser como algunas coordenadas fundamentales que pudiéramos encontrar para que también nosotros, que muchos de los que vemos este programa no somos expertos en temas jurídicos, podamos entender esta diferencia entre lo que le llamamos el sistema viejo y el sistema actual, porque a partir de eso es que se generan las presiones que intentan una contrarreforma o una reforma de regreso, ¿no? Así es. Bueno, antes que nada, en el sistema inquisitivo, a grandes rasgos, pues no prevalecía la oralidad, todo era un sistema escrito, y pues al final, por las luchas que han existido, por las partes que integraban el sistema, entre ellos, dentro de ellos nos encontramos con el Ministerio Público, con la víctima o el ofendido. En ese tiempo pues hablábamos de indiciado, inculpado, sentenciado, reo rematado. Recuerdo aún, ¿no?, algunas clases que nos decían los maestros de derecho penal, ¿no?, acerca de estas situaciones o nombramientos que se les daban a las partes que existían dentro de ese sistema. Pero básicamente todo era un sistema escrito, ¿no? Todo era en papel, y todo la integración de la averiguación previa, porque entonces no existía lo que hoy se conoce como carpeta de investigación, pues lo hacía el Ministerio Público, ¿no? Y de alguna manera, incluso en algunas ocasiones a discreción, ¿no? Incluso violentando algunos derechos humanos o fundamentales, pues no solo de la víctima o el ofendido, porque pues incluso no existía la coadyuvancia en ese momento, ¿no? Incluso eso, por eso hablaba de la lucha y de los movimientos que han existido para que a la víctima o al ofendido se le puedan reconocer ciertos derechos, ¿no? E incluso para que pueda actuar en defensa de sus derechos e intereses. Y ahora, hablando más del inculpado en un primer momento, o un procesado, o un sentenciado, o un reo rematado, pues al final sabíamos que las pruebas que el Ministerio Público en su momento recababa pues eran pues prácticamente unilaterales, y que bueno, con ello ellos presentaban su acusación o hacían el ejercicio de la acción penal ante un juez por ahí competente, ya sea del fuero común o federal, y pues de alguna manera dictaban una orden de aprehensión, porque todo era por orden de aprehensión prácticamente, ¿no? No podía, haciendo un análisis como en comparación, ahorita podemos hablar de que ya las personas pueden asistir a un proceso por una cita judicial, o bueno, para una comunicación de imputación, incluso una orden de comparecencia, pues no se asimila a una orden de aprehensión, que en aquellos momentos pues era como la regla general. Hoy es la excepción. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y bueno, en aquellos tiempos pues también hablamos de que pues existían algunas figuras, incluso como el arraigo, ¿no? O Que como digo, perdón que le interrumpa, que era muy, que generó mucho arraigo, voy a decirlo, a lo mejor está mal, porque el arraigo es otra figura, exacto. pero que generó como esta idea del delito cárcel, el famoso catálogo de delitos graves, ¿no? Así es, así Que es. independientemente de cuál hubiera sido la circunstancia, el modo, la forma, cuando se incurría en ese delito que estaba dentro del catálogo de delitos graves, te ibas a la cárcel, ¿no? Y que ahora la prisión preventiva está sujeta
a valoraciones distintas. Creo que también ese es un Así punto es. relevante, ¿no? Así es, bueno, al final se decía que todo ameritaba pues prisión preventiva, ¿no? Oficiosa, y todos a la cárcel, por así decirlo, ¿no? Y bueno, cuando comienza el nuevo sistema, cuando empieza a permear, dicen, no, a ver, va a haber un catálogo de delitos, y estos van, los que sean graves, pues son los que van a meritar prisión preventiva oficiosa, y los que no sean graves, pues vas a enfrentar tu proceso en libertad, que bueno, hoy en día estamos viendo que ese derecho también se ha ido acotando, ¿no? Sí, porque de hecho la primera reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador como presidente fue la que amplió el catálogo de delitos graves que a los que se les impone prisión preventiva oficiosa, que si lo recordamos antes creo que eran 4, ¿no? Así 4 o es. 5, ¿no? Que era homicidio, violación, delincuencia organizada, así es. secuestro y no me acuerdo algún otro más, ¿no? Extorsión, me parece. Nada más. Y todos los demás, que vamos, hablamos de todo el catálogo de delitos que está en el Código Penal o en los códigos penales, pues quedaba sujeto a la valoración del juez de control, ¿no? Así es, el juez de control, a través de los elementos que le otorgara en su momento el Ministerio Público, incluso la coadyuvancia, la víctima o el ofendido, a través de sus asesores jurídicos, pues de esa manera se podía determinar si hablando del sistema acusatorio adversarial oral, pues se podía determinar si una persona podía irse a prisión preventiva o no. Y en el sistema tradicional, en el inquisitivo, pues la regla era pues todos a prisión, ¿no? Y excepcionalmente, pues la prisión preventiva no era tomada como era más bien una regla y no excepción. O sea, el enfrentar tu proceso en libertad no era tan cotidiano, por decirlo de algún modo. Claro. Lo que pasa es que creo que aquí, y quiero dejar algo muy, muy claro, ¿no? Entre la diferencia entre el anterior sistema, independientemente de que pues no era oral, de que era inquisitivo, de que había la justicia del papel, ¿no? De los expedientes, en donde incluso el juez no presidía las audiencias, ¿no? Sino que la llevaba el secretario, o incluso en algunas ocasiones era el prestador de servicio social, ¿no? Algún otro funcionario del juzgado. Pero acá algo muy, muy importante que creo que no podemos dejar pasar desapercibidos es que el sistema acusatorio adversarial oral lo que pretende es que el juez presida las audiencias, que sean públicas, que las personas conozcan de manera amplia, ¿no? Y sin dudas de qué se les está acusando, quién los está acusando, por qué se les está acusando, de que no vayan con temor a enfrentar su proceso, ¿no? Y que sepan que por excepción serán privados de su libertad. Que será como a discreción, ¿no? Con determinados requisitos que cubran el Ministerio Público, los asesores jurídicos de la víctima, no sé, que de alguna manera le hagan ver al juez que pues pudiera ser que una persona que está sujeta a proceso, un imputado, pudiera ser un peligro para la víctima o el ofendido, ¿no? Pero no es como la regla, sino es una excepción. Y eso, la verdad, es algo, desde mi perspectiva, pues algo muy bonito, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a un proceso y encontrarte que de ahí te van a llevar a prisión preventiva, y llegar a un proceso en el que digas, bueno, aquí estoy, ¿de qué se me acusa? ¿No? Voy a enfrentar mi proceso, voy a ver de qué se trata. De hecho, el derecho penal es que el tejido social se restablezca, ¿no? Y es la última ratio, no es de que nosotros criminalicemos incluso al imputado, ¿no? Porque en mi experiencia lo que he visto es que en este sistema acusatorio, y eso es lo bonito también del sistema, que nos podamos sentar las partes y en la medida de lo posible, repito, restaurar el tejido social que se vio
lastimado por ese actuar ilícito de alguna persona, que hoy denominamos imputado, porque esa es otra característica del sistema acusatorio, que hoy en día se le denomina imputado en todas las fases, ¿no? Se le está imputando un hecho a una determinada persona, ¿no? Entonces, yo considero que si nosotros conocemos a fondo el sistema acusatorio adversarial oral, y sin que me estén pagando por ello, pero considero que sí tiene su respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, que sienta las bases para un sistema procesal oral, ¿no? Y para que todas las partes, todas, sin excepción, hablemos de ministerios públicos, de jueces, de asesores jurídicos, de abogados, ya sea de defensores del imputado, todos nosotros sepamos y conozcamos este sistema, y sobre todo de todas las bondades que este sistema nos puede dotar, ¿no? En respeto de nuestros derechos humanos fundamentales, ¿no? Claro, y que van más allá de necesariamente este falso diálogo de delito-cárcel, ¿no? Que creo que ahí es donde está aparentemente puesta la litis, vamos a decir así, de este asunto, y que creo que también tiene que ver con otro asunto que tampoco está íntimamente relacionado con el derecho penal o con el juicio penal, que es la impunidad, ¿no? Es decir, esta falta de Estado de Derecho que permite que se cometan demasiados delitos sin ningún tipo de castigo, ¿no? Y que entonces, como no pueden resolver esa parte, entonces lo que hacen es, que es la estratagema de siempre, endurecer el sistema como si con eso hubiera más justicia, cuando en realidad creo que es un tema distinto, ¿no? Así es. Yo recuerdo en el ejercicio de la profesión que comentan, ¿no? Incluso que no se trata a veces de tener a una persona en la cárcel, ¿no? Sino se trata de reparar el tejido social que se vio afectado con un hecho de carácter delictuoso, ¿no? Con características de delito, ¿no? Es de eso de lo que se trata, ¿no? No de endurecernos como sociedad y de dejar de observar por ello derechos fundamentales del imputado, ¿no? E incluso de la víctima, porque en ocasiones el hecho de sentarse y platicar con una víctima y con un imputado y que se sienten a dialogar, de verdad, yo lo he visto en la práctica, tiene mucho beneficio, mucho provecho. A veces la víctima lo único que quiere es un discúlpame, de verdad, sí, de verdad, o sea, ni siquiera lo quiere ver en la cárcel, pues. O sea, lo único que necesita es que quiere ver reparado moralmente, exacto, ¿no? Nada más es con un discúlpame, o sea, de verdad cambia la cara, el semblante de la víctima. Y no es precisamente, o sea, no es el de te quiero en la cárcel, quiero que se abarrote el sistema penal, el sistema carcelario, y de alguna manera regresemos, ¿no? a esos tiempos en los cuales la culpabilidad era la regla, ¿no? Y la presunción de inocencia la excepción, ¿no? Al final creo que hasta hubo por ahí una película de Presunto Culpable, ¿no? Algo Exacto. Así. Entonces creo que lo que debemos, por lo que debemos nosotros pugnar es por atender al principio de progresividad, ¿no? De ir avanzando como sociedad, de ir avanzando en nuestro quehacer diario, ya sea como operadores del sistema, ya sea como abogados postulantes, como ministerios públicos, como jueces, como legisladores, ¿no? En defensa de un Estado democrático de derecho, ¿no? Real, ¿no? Yo recuerdo un maestro Adrián Rentería decía que en la medida en que un sistema proteja derechos humanos y fundamentales, en esa medida ese Estado es más democrático, ¿no? En la medida en que nos restringe, en la medida en que nos humille, dice, ese Estado es menos democrático, ¿no? Claro. Ahora bien, y si pudiéramos hacer como un catálogo de qué decía este intento, esta propuesta de reforma del fiscal general de la República, ¿en qué lo pudiéramos resumir? Él, me tomé el atrevimiento de tomar por ahí algunas notas. Sí. Y el 15 de enero de 2020, en una reunión de trabajo, él señala que en forma sintética, ¿no? Decía él, la compactación
de los jueces, porque hoy en día en el sistema acusatorio adversarial oral existen diversos jueces, ¿no? El juez de control, el mismo juez de control que lleva la audiencia preliminar o la primera etapa, ¿no? Ya sea de comunicación de imputación, posteriormente en la etapa intermedia y para llegar a la etapa de juicio oral. Aquí estamos hablando de tres jueces. Aquí el punto es que la persona, el fiscal general de la República señala que existe una compactación de jueces, porque dice existe un solo ministerio público, y dice él hay que propugnar no porque haya más jueces, sino porque no se genere multiplicidad de juzgadores, sino que él decía, ¿no? Se debe fortalecer a los jueces. Esa era como la justificación que daba para decir él que ya no existan los tres jueces, ¿no? De control que existen. Al final, en el sistema acusatorio adversarial oral existe una finalidad, ¿no? Decía el primer juez, bueno, de alguna manera el juez de control va a controlar, por ejemplo, en una flagrancia, en una orden de aprehensión, que se hayan respetado derechos humanos y fundamentales del imputado. O sea, tiene una razón de ser, y decían, yo recuerdo cuando iniciaba el sistema, ¿no? Que ese juez no se contamine, ¿no? Y que cuando llegue incluso a una etapa de juicio oral, pues bueno, el juez que preside en esas audiencias o los jueces que presidan el debate, pues de alguna manera no se encuentren contaminados con las primeras etapas, dice, ¿no? Que sean como de primera mano, ellos conozcan, ¿no? A las partes y conozcan los hechos, y de alguna manera cuando tomen su decisión, pues ellos ya no se encuentren como viciados, ¿no? Con lo que pudieron haber tenido o haber obtenido de información en las primeras etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos pretenden ahora que solo sea pues un juez, ¿no? No sean tres jueces distintos, dice, en atención a que pues no deben de haber, solo hay un ministerio público, dice, ¿no? Proteger a las víctimas, dice, para aquel que conozca de un delito, fundamentalmente la policía y la autoridad puedan denunciarlo, dice, con toda fortaleza, y pone de ejemplo que en la práctica, dice, hay una persona que es víctima de un robo, por ejemplo, y a esa persona la detiene, la víctima dice, no, pues siga, señor policía, esa persona que me acaba de robar, ¿no? Lo detienen, pero por alguna razón la víctima o el ofendido, en este caso, pudiera ser que ya no siga con las ganas o la intención de llevar a ese delincuente ante la autoridad, ¿no? Judicial, ministerio público, ¿no? Pero entonces dice él, bueno, pero que no por eso ese delincuente, dice, salga libre, ¿no? Al final del día, dice él, que tanto la policía y la autoridad puedan denunciar. O sea, que dice que la querella o la denuncia no nada más sea por parte de las víctimas u ofendidos, ¿no? Él señala que incluso las autoridades puedan denunciar o puedan tener esa facultad, ¿no? Luego también señala que el monopolio de la acción penal solamente es para la defensa de los intereses de la nación y del Estado a través de la Fiscalía General de la República, hablando de los delitos del fuero federal y de los delitos del fuero común. Bueno, pues hablaríamos de que el Ministerio Público, la Fiscalía del Estado, a través de sus ministerios públicos, pues tuvieran el monopolio o el ejercicio de la acción penal. Bueno, el artículo 21 de la Constitución sí lo señala, ¿no? Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales actual, claro, nos está señalando de que también en un momento determinado la víctima puede también hacer ejercicio de la acción penal, ¿no? Como una acción penal privada, por decirlo de algún modo, y de esa manera pues nos abre como un abanico de posibilidades a los que somos o podemos ser víctimas o asesores de víctimas, claro, para poder investigar y poder en un momento dado presentarnos ante la autoridad judicial y solicitar el ejercicio de la acción penal, ¿no? Pudiera ser que, bueno, no estoy llamando a que todos los ministerios públicos son personas faltas de capacidad o algo por el estilo, ¿no? Pero pudieran verse rebasados por toda el trabajo o que pudieran presentarse en algún momento, y que bueno, el hecho de que nosotros como
asesores jurídicos, como abogados, podamos hacer la investigación del delito y presentar o ejercitar la acción penal ante los jueces, ante un juez de control, pues yo considero que es un derecho fundamental para la víctima o ofendido. O sea, que no quitarle esa potestad en un momento porque determinado. Además, en el juicio inquisitivo, la víctima ni No, aparecía nunca, ¿no? No, para nada. Yo recuerdo todavía hasta hace incluso meses o 1 o 2 años, ¿no? Que el Ministerio Público casi te decía, espérate, aquí el que parte el queso pues soy yo, ¿no? Aquí el que determina algunas situaciones o algunas cuestiones referentes al modo en que vamos a llevar a cabo un proceso o la investigación, pues lo determino yo, ¿no? Nos enfrentamos a una serie de cuestiones que no se pueden soslayar al momento de estar ante la representación social, ¿no? Entonces yo creo que coartar ese derecho, pues sí es un poco retroceder un poquito en el tiempo, ¿no? Y esas luchas que en un momento determinado vivió la víctima o el ofendido, pues considero serían pues estériles, ¿no? Claro. Esas, por un lado. El otro punto que ellos abordan es la multiplicación de recursos procesales. El Código Nacional solo nos está hablando de 2 recursos, ¿no? Revocación y apelación. El juicio de amparo no es un recurso. Entonces, claro, no... Es un juicio aparte, ¿no? Así es, y al final del día él señalaba que bueno, la persona que presenta, ¿no? El fiscal general de la República, que pues que los abogados gozamos, dice, y los imputados más, ¿no? Con el poder o la potestad de tener infinidad de recursos, pues no son muchos, solo son 2. Y al final del día, pues creo que también el hecho de que tú no dotes ya sea la víctima u ofendido, porque hoy en día también es para la víctima u ofendido el poder utilizar hacer uso de esos recursos legales, y también para el imputado. Entonces yo creo que no solamente le vas a quitar al imputado la potestad de poder hacer valer ciertos recursos, como la apelación o la revocación en un momento determinado, ¿no? Ya sea dependiendo de cuál es el recurso que proceda, sino también le vas a quitar esa posibilidad a la víctima u ofendido, ¿no? Y al final del día, vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, no son muchos los recursos, solo estamos hablando de 2 recursos, ¿no? Y aquí otro aspecto fundamental que también está señalando es lo referente al debido proceso. Dice algo que me llama mucho la atención, ¿no? Al final del día el debido proceso tiene que ver con toda esa serie de formalismos que la norma le dota al Ministerio Público para que realice, o a cualquier otro a cualquier otra autoridad, para que al momento de llevar a cabo un acto o resolver algún asunto puesto a su conocimiento, pues funde, motive, y no solo eso, ¿no? Sino que además que ese actuar se apegue a derecho, ¿no? Entonces dice, y de eso estamos hablando de policías, estamos hablando de ministerios públicos, estamos hablando de jueces, de todo aquel servidor público que en ejercicio de su quehacer, pues tenga la obligación de apegarse a esos requisitos. Y él dice, bueno, es que señalaba en su conferencia, ¿no? Es que no es posible, dice, que un policía que cumplió con determinados requisitos rigurosos, dice, que no cumplió con ciertos requisitos que la norma le establece, que por que digamos cumplió con A, B, C, pero le faltó el D y el E, requisito D y E, bueno, dice que por eso una persona pueda ser puesta en libertad. Dice, él decía, es que es imposible, o sea, eso es, dice, de lógica elemental, dice, ¿no? O sea, no podemos, decía él, justificar y dejar en libertad al imputado, y dice, y reponer el procedimiento, y además que al policía, dice, lo manden a algún procedimiento. Pues es que él debe de prepararse. Es que debe ser un sistema basado en reglas, ¿no? En reglas estables, en reglas creíbles, en reglas preexistentes, ¿no? Así es. Y bueno, creo que es en sí mismo es un tema muy preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas
pues lo que vemos es el endurecimiento o el intento, ¿no? Porque al final de cuentas, según lo que han dicho, bueno, que se lee en la prensa, pues es que es una reforma que no ha generado consensos a favor, que más bien ha generado muchos consensos en contra, y creo que es bastante entendible, pues a partir de que explota la tentación autoritaria de quien sea, porque al final de cuentas no se trata de una persona, sino se trata de un momento del país, y en el que pues quizá el intento es resolver un asunto, pero abriendo una puerta que puede ser bastante peligrosa, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también tocan por ahí, no sé si nos da el tiempo. Creo que ya nos estamos... Ah, perdón. No, pues... No, pero bueno, pues, una reflexión final, maestra. Nada más aquí, bueno, tocan temas bastante espinosos, ¿no? Tienen que ver con el arraigo, intervención de comunicaciones, y la ilicitud de la prueba. Que creo que eso es un tema una prueba central, ilícita, ¿no? sea tomada en consideración y valorada para tú ser como imputado, condenado, sentenciado, enjuiciado, como le quieras llamar, ¿no? Y bueno, como esta reflexión se hace a la luz de una reflexión, pues yo creo, intelectual, académica, y sobre todo como persona, como ciudadana y como abogada postulante, y de verdad, tal vez suene un poco coloquial, pero da miedo, ¿no? Da temor, nadie está exento en un momento determinado, por alguna circunstancia de la vida, ¿no? Ser una persona sujeta a proceso, y que sepas que las reglas del juego no van a estar claramente establecidas, o que van a estar ensombrecidas o ennegrecidas, pues realmente es de pensar, ¿no? Claro. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Debate Público. ¿De qué? Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, espero que haya aportado algo. La vamos a volver a invitar porque nos hizo falta hablar de varios temas. Ojalá nos lo permita. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, y sobre todo, pues gracias a ustedes que como cada miércoles aquí nos acompañan en Debate Público. Por hoy terminamos, pero nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.